Lección 1. Los matices de la negociación. Buenas noches, Anna. ¿Has oído hablar de las recientes negociaciones sobre el tratado? Buenas noches, John. Sí, lo he estado siguiendo de cerca. Hay mucho en juego. De hecho, lo son. Un funcionario británico a cargo de las negociaciones me aseguró sin ambigüedades que algo muy sustancial surgiría de estas conversaciones. Esas son noticias prometedoras. ¿Qué beneficios específicos se discutieron durante las negociaciones? El funcionario mencionó posibles apoyos económicos y acuerdos comerciales que podrían mejorar las relaciones. El fortalecimiento de los lazos comerciales podría beneficiar significativamente a ambas partes involucradas. Por supuesto, la colaboración económica a menudo conduce a la prosperidad mutua. Creo que los acuerdos comerciales también pueden crear oportunidades de empleo. Sí, el aumento del comercio puede estimular el crecimiento en diversos sectores. Durante las conversaciones se planteó alguna preocupación. Algunos funcionarios expresaron sus preocupaciones sobre el cumplimiento y la transparencia. Esa es una preocupación válida. La transparencia fomenta la confianza entre las partes negociadoras. Correcto, el funcionario británico enfatizó la necesidad de directrices claras para el futuro. Valoro su compromiso de mantener la rendición de cuentas. Es esencial para el éxito de cualquier acuerdo. ¿Cómo cree usted que el público percibe estas negociaciones? La opinión pública se muestra cautamente optimista. Muchos esperan resultados positivos. Es importante que el público se sienta incluido en decisiones tan importantes. Sí, la transparencia con la comunidad puede generar un apoyo más fuerte al acuerdo. ¿Qué pasos futuros se prevén después de estas negociaciones? Probablemente se establecerá un marco de implementación para delinear los acuerdos. Establecer un marco claro es crucial para el éxito. También espero que se proporcionen actualizaciones periódicas al público. Esto ayudará a aliviar posibles preocupaciones durante el proceso. La comunicación será vital para gestionar las expectativas. ¿Has considerado cómo este acuerdo podría afectar las relaciones internacionales? Por supuesto, unas relaciones mejoradas pueden conducir a una mayor colaboración en cuestiones globales. Cuestiones como el cambio climático y la seguridad son áreas vitales para la colaboración. De hecho, las alianzas fomentan respuestas más fuertes a los desafíos globales. Espero que las negociaciones conduzcan a un cambio duradero. Comparto tu esperanza, Anna. Un cambio duradero requiere el compromiso de todas las partes involucradas. Es emocionante presenciar cómo se hace historia. Sí, ser parte de este proceso puede tener un profundo impacto en el futuro. Espero seguir de cerca los acontecimientos. Juntos podemos mantenernos informados sobre este viaje crucial hacia el progreso. Lección 2. ¿Cómo crear el rincón acogedor perfecto? Buenas tardes, Anna. ¿Has pensado en cómo mejorar nuestro espacio de lectura? Buenas tardes, John. Sí, he estado considerando añadir algunas cosas para que sea más atractivo. Creo que agregar una pequeña mesa auxiliar para libros o una bebida caliente completará el rincón acogedor. Suena genial. Una mesa auxiliar aportaría comodidad y practicidad.
Exactamente. Me será mucho más fácil tomar mi té favorito mientras leo. Puedo imaginarme acurrucándome con un libro y una bebida caliente a mi lado. Esto contribuye a crear una atmósfera relajante en general, ¿no es así? En efecto, un rincón acogedor debe transmitir intimidad y tranquilidad. ¿Qué estilo de mesa auxiliar imaginas para nuestro espacio? Me imagino una mesa de madera, quizás con un acabado rústico para complementar la decoración. Un aspecto rústico combinaría maravillosamente con nuestros muebles existentes. Aportaría un toque de calidez, realzando la sensación acogedora. Deberíamos considerar también una lámpara para iluminación adicional. Una lámpara sin duda mejoraría el ambiente, especialmente para la lectura por la noche. Un brillo suave crearía un ambiente pacífico. Sí, ayudaría a minimizar la fatiga visual cuando leemos de noche. ¿Has considerado incorporar también algunos elementos decorativos? Es una idea excelente. Quizás unas plantas pequeñas podrían darle un toque natural. El verde siempre ilumina un espacio y purifica el aire. También podría añadir algunos marcapáginas decorativos a la mesa auxiliar. Esto serviría tanto para un propósito funcional como estético. Disfruto la idea de tener toques personales en nuestro rincón acogedor. Los toques personales hacen que el espacio se sienta exclusivamente nuestro. ¿Qué tal unos cojines o una manta? Aumentarían la comodidad. Sí, unos cojines suaves y una manta cálida nos invitarían a relajarnos. Pude encontrar una manta colorida para animar el área. Un toque de color sería refrescante y alegre. No nos olvidemos de los libros en sí. En efecto, tener nuestras lecturas favoritas a mano es fundamental. Estoy emocionado de mostrar mi colección en nuestro acogedor rincón. Este rincón se transformará en un santuario para ambos. Lo imagino como un lugar perfecto para la reflexión tranquila y el disfrute. Crear un espacio así mejorará nuestro bienestar general. Estoy de acuerdo. Disfrutar de los libros en un rincón encantador trae alegría. Debemos planificar un día para reunir todos los elementos que necesitamos. Sí, sería una salida divertida. Me entusiasma. Juntos podemos hacer realidad nuestro rincón acogedor. No puedo esperar a ver cómo queda todo junto. Este seguramente se convertirá en nuestro lugar favorito de la casa. Lección 3. Preparación para un viaje con mascotas. Buenos días, Anna. ¿Estás lista para nuestro viaje? Buenos días, John. Creo que ya estoy listo, pero también necesito prepararle las cosas a mi gato. Preparar el equipaje para una mascota puede ser complicado. ¿Qué planeas llevar? Ya he incluido un transportín para mascotas en mi lista de equipaje. Esto es esencial para viajar con un gato. Garantiza su seguridad. Sí, siempre priorizo su comodidad durante los viajes. También debes llevar comida para tu gato. Por supuesto, planeo llevar suficiente comida para todo del viaje. Eso es sabio. Tener suficiente comida previene el estrés. También tendré que llevarles sus golosinas favoritas. Pueden ser relajantes para las mascotas.
Las golosinas pueden hacer que la experiencia sea más placentera para tu gato. Debo llevar agua también. Sí, es fundamental llevar agua. La hidratación es importante durante el viaje. Empacaré un recipiente de agua portátil para mayor comodidad. Eso será muy práctico. Las mascotas pueden tener sed, sobre todo en viajes largos. ¿Hay otros elementos esenciales que crees que debería tener en cuenta? Quizás quieras traer una pequeña manta o un juguete para mayor comodidad. ¡Qué buena idea! Los objetos familiares pueden ayudar a reducir la ansiedad. Además, debes tener una correa si planeas sacar a tu gato al exterior. Actualmente tengo un arnés y una correa listos para los descansos al aire libre. Perfecto. Asegurarse de que tu gato esté seguro le permite explorar con seguridad. También revisaré las regulaciones de viaje para llevar mascotas a nuestro destino. Es una decisión inteligente. Comprender estas reglas es fundamental para un viaje sin contratiempos. Siempre agradezco tus útiles consejos, John. Con gusto te ayudaré. Viajar con mascotas puede ser muy gratificante. Sí, disfruto compartir aventuras con mi amigo peludo. Tu gato seguramente apreciará tus esfuerzos por mantenerlo cómodo. Ojalá que sí. Quiero que se sientan relajados durante el viaje. Una mascota relajada a menudo conduce a una experiencia más placentera para todos. Comenzaré a organizar todo ahora para asegurarme de no olvidar nada. Parece un plan prudente. La preparación es clave para un viaje exitoso. Estoy emocionada por nuestro viaje y aún más por compartirlo con mi gato. Seguramente será una aventura llena de recuerdos preciados. Lección 4. La importancia de la vestimenta profesional. Buenos días, Anna. ¿Estás preparada para la gran reunión de la semana que viene? Buenos días, John. Sí, pienso vestirme de forma profesional para la ocasión. Es una decisión acertada. La vestimenta profesional suele dar una buena impresión. Claro, creo que la primera impresión es fundamental. Estoy de acuerdo. Me vestiré de traje para demostrar mi compromiso y seriedad. Un traje transmite confianza y profesionalismo. Lucirás impecable. Gracias, Anna. ¿Tienes algún atuendo específico en mente para la reunión? Estoy considerando un blazer a medida con pantalones a medida. Eso suena elegante y apropiado. También estás pensando en usar una blusa. Sí, planeo usar una blusa blanca, clásica. Es atemporal y versátil. Una blusa blanca combina bien con casi cualquier atuendo. Es una excelente opción. Quiero asegurarme de presentarme como alguien competente y confiable. Tu vestimenta puede influir significativamente en cómo te perciben los demás. También quiero sentirme cómoda con lo que he visto durante la reunión. La comodidad es esencial. Estar a gusto te permite concentrarte en tu presentación. Mi objetivo es equilibrar estilo y practicidad en mi atuendo. Es un enfoque inteligente. ¿Estás considerando algún accesorio?
Estoy pensando en llevar joyas sencillas pero elegantes, tal vez pendientes de botón. Esto complementaría tu look sin distraer. Exactamente. Un toque sutil puede realzar el profesionalismo. ¿Y qué hay de tus zapatos? ¿Tienes uno en mente? Planeo usar tacones clásicos. Son elegantes y profesionales. Los tacones pueden transmitir confianza, especialmente cuando se combinan con ropa a medida. Estoy de acuerdo. Es fundamental que todos los detalles estén alineados. ¿Cómo te sientes acerca de la reunión en sí? Estoy emocionado, aunque un poco nervioso. Quiero transmitir mis ideas con claridad. Estar bien vestido puede aumentar tu confianza en tales ocasiones. Creo que también puede ayudarme a calmar los nervios. Preparar tu atuendo es parte de garantizar una presentación exitosa. Sí, contribuye a mi preparación general para la reunión. Estoy seguro de que tendrá un impacto positivo en todos los presentes. Gracias por tu apoyo, John. Significa mucho para mí. Espero ver lo bien que presentas tus ideas. Juntos podemos crear un ambiente profesional que fomente el éxito. Por supuesto, vestirse bien marca la pauta de toda la reunión. Lección 5. El legado de la familia Alcott. Buenos días, Anna. ¿Has leído alguna vez sobre la familia Alcott? Buenos días, John. Sí, he leído algunas historias interesantes sobre ellos. Su historia es bastante notable. Louisa May Alcott, la autora, tuvo una vida fascinante. En efecto, ella apoyó a su familia con su escritura. Es muy inspirador. Ella también asumió la responsabilidad de cuidar a sus 4 hermanas. Debió ser una tarea difícil. Administrar un hogar requiere mucho esfuerzo. Muchísimo. Louisa jugó un papel importante en el sustento de su familia. Elogió su dedicación. A menudo, ella hacía la mayor parte del trabajo relacionado con el cuidado de sus hermanas. Sí, sus experiencias de vida influyeron mucho en su escritura. Puedo ver cómo su responsabilidad hacia la familia moldeó su carácter. Mujercitas es un maravilloso retrato de su vida con sus hermanas. Los personajes conectan con muchas lectoras, muestran las alegrías y los desafíos de la hermandad. Creo que el vínculo entre las hermanas refleja las experiencias de la vida real de Louisa. ¿Cómo influyó su educación en su perspectiva sobre el rol de las mujeres? Louisa abogó por los derechos y la independencia de las mujeres a través de sus obras. Eso fue bastante progresista para su época. Allanó el camino para las generaciones futuras. Su determinación de escribir sobre la vida interior de las mujeres fue innovadora. Fue refrescante ver personajes femeninos con profundidad y aspiraciones. Muchos lectores encuentran inspiración en sus historias que fomentan la resiliencia y la valentía. Es fascinante cómo sus desafíos personales moldearon sus creencias. Sí, su compromiso con la familia y el deber siguieron siendo centrales en sus escritos. Cómo manejó la familia Alcott sus finanzas durante tiempos difíciles.
La familia a menudo pasaba apuros económicos. Louisa trabajaba incansablemente para sacar adelante a sus hijos. Es reconfortante ver cómo equilibró su pasión y sus responsabilidades. Su empuje ejemplifica la importancia de la perseverancia en tiempos difíciles. Me pregunto cómo evolucionó la dinámica entre las hermanas a medida que crecieron. Sus relaciones maduraron, al igual que su comprensión de las complejidades de la vida. Debe haber sido una hermosa transformación, llena de risas y desafíos. Sí, se mantuvieron unidos a pesar de sus caminos individuales. Las hermanas Alcott representan verdaderamente la fuerza de los lazos familiares. Su legado continúa inspirando a lectores de todo el mundo. Tengo muchas ganas de volver a ver Mujercitas. Es una novela atemporal. Cada lectura revela nuevas perspectivas sobre sus vidas y luchas. Gracias por hablar conmigo sobre la familia Alcott, John. Siempre disfruto explorando historias tan ricas contigo, Anna. Lección 6. La importancia del profesionalismo. Buenas noches, Anna. ¿Has notado que algunos compañeros están muy concentrados en su trabajo? Buenas noches, John. Sí, lo veo igual. Su dedicación es impresionante. Entiendo por qué son importantes en el trabajo. Contribuyen significativamente al éxito del equipo. De hecho, su compromiso a menudo conduce a resultados extraordinarios. ¿Cómo cree usted que su enfoque afecta al ambiente laboral en general? Cuando las personas son dedicadas, motivan a otros a mejorar su desempeño. Exactamente. Un equipo enfocado fomenta una cultura de productividad y excelencia. Además, inspira la colaboración y la innovación entre los miembros del equipo. Este es un aspecto vital. El trabajo en equipo prospera en entornos donde las personas sienten pasión por su trabajo. Aprecio cómo personas altamente enfocadas a menudo comparten sus conocimientos. Compartir conocimientos beneficia a todos y mejora el desarrollo de habilidades. También creo que los empleados concentrados tienden a aceptar los desafíos con mayor facilidad. Sí, ven los desafíos como oportunidades de crecimiento en lugar de obstáculos. Su perspectiva fomenta una mentalidad proactiva dentro del equipo. ¿Ha presenciado usted algún ejemplo específico de este enfoque en acción? Observé a un colega que, a pesar de los reveses, seguía decidido a alcanzar los objetivos del proyecto. Eso es admirable. La perseverancia a menudo puede llevar a grandes avances. Creo que tal determinación inspira a otros a mantener actitudes similares. Sí, el liderazgo con el ejemplo es poderoso para crear un frente unido. ¿Qué cualidades crees que son esenciales para mantener la concentración? Una buena gestión del tiempo y una priorización eficaz son cruciales. Estoy totalmente de acuerdo. Estas habilidades permiten a las personas administrar su energía sabiamente. Además, eliminar las distracciones es vital para mantener la concentración. Esto puede ser un desafío, especialmente en lugares de trabajo con mucha actividad. Implementar estrategias como establecer objetivos específicos puede ayudar a combatir las distracciones.
El establecimiento de objetivos regulares puede guiar a los empleados y proporcionarles un sentido de dirección. Este enfoque también puede mejorar la rendición de cuentas en general. Espero ver cómo nuestros colegas pueden seguir mejorando su concentración. Será emocionante presenciar el crecimiento y desarrollo de nuestro equipo. El profesionalismo es crucial para el éxito individual y colectivo. Por supuesto, sigamos apoyándonos mutuamente en nuestros esfuerzos por lograr un mayor enfoque. Juntos podemos crear un ambiente de trabajo más comprometido y productivo. Estoy entusiasmado por el impacto que podemos lograr como equipo unificado. Lección 7. Explorando la pasión artística de John. Buenas tardes, Anna. ¿Has visto alguna de mis pinturas? Buenas tardes, John. No los he visto, pero he oído hablar de tu afición. Sí, mi afición es la pintura. Me dedico principalmente a la pintura al óleo. Suena fascinante. La pintura al óleo permite colores y texturas intensos. En serio, me encanta lo vibrantes que pueden ser los colores con la pintura al óleo. Llevas mucho tiempo pintando. Empecé a pintar hace unos años, pero se ha convertido en una pasión. Es maravilloso ver cómo los pasatiempos pueden convertirse en algo significativo. Estoy de acuerdo. Me encanta expresar mis pensamientos y sentimientos a través del arte. ¿Tienes un tema favorito para pintar? Disfruto pintando paisajes. La naturaleza me inspira mucho. Los paisajes pueden ser cautivadores, ofrecen una sensación de paz. Sí, también me permiten experimentar con diferentes luces y sombras. ¿Alguna vez has expuesto tus cuadros en público? Sí, participé en una feria de arte local. Debió ser una experiencia emocionante. ¿Cómo te fue? Al principio estaba nervioso, pero resultó ser una experiencia gratificante. Puedo imaginar la satisfacción de compartir tu trabajo con otros. Fue increíble ver que la gente apreciaba mi arte. Incluso vendí algunas de mis pinturas. Es un logro increíble. Debe ser una experiencia valiosa. De verdad, saber que a otros les gusta mi trabajo es gratificante. ¿Recibes a menudo comentarios sobre tus pinturas? Sí, agradezco las críticas constructivas. Me ayudan a crecer como artista. Esa es una mentalidad maravillosa. Demuestra tu compromiso con la mejora. Creo que cada cuadro me enseña algo nuevo. ¿Hay algún artista que inspire tu trabajo? Por supuesto, admiro las obras de Vincent van Gogh y Claude Monet. Ambos tienen un estilo único. Su uso del color es fascinante. Sí, tienen una forma de capturar la emoción y la belleza en su arte. ¿Alguna vez has considerado tomar clases formales de arte? Lo he pensado, la formación académica podría perfeccionar mis habilidades. Podría proporcionar técnicas valiosas para mejorar sus pinturas. Imagino que aprender de artistas experimentados sería inspirador. Los talleres y clases también pueden fomentar conexiones con otros artistas.
Eso sería beneficioso. Compartir experiencias puede generar nuevas ideas. Me encantaría ver más de tu trabajo. Quizás podrías hacer una pequeña exposición. ¡Qué idea tan interesante, Anna! Lo consideraré en el futuro. Creo que tienes el talento para compartirlo con un público más amplio. Gracias por tu apoyo. El arte realmente enriquece mi vida. Espero ver cómo se desarrolla tu viaje artístico. Juntos, sigamos explorando la belleza del arte y la creatividad. Lección 8. Ampliar la base de clientes. Buenas tardes, Anna. ¿Has considerado nuestra estrategia de marketing para la nueva línea de productos? Buenas tardes, John. Sí, creo que necesitamos explorar enfoques creativos. ¡Qué buena idea! Estrategias innovadoras podrían atraer a una clientela más amplia. Por supuesto, captar una demografía diversa es esencial para nuestro crecimiento. ¿Qué estrategias específicas tiene en mente que podrían atraer a un público más amplio? Podríamos utilizar el marketing en redes sociales de forma más efectiva. Las redes sociales ofrecen un enorme potencial para llegar a diferentes segmentos de clientes. Una campaña publicitaria dirigida podría mostrar nuestros productos a grupos específicos. Además, el contenido atractivo puede ayudar a crear entusiasmo en torno a nuestra marca. Me gusta la idea de realizar promociones o concursos interactivos en línea. Los concursos atraen a los clientes y al mismo tiempo aumentan significativamente la visibilidad de la marca. También podríamos colaborar con personas influyentes para ampliar nuestro alcance. Asociarse con personas influyentes a menudo aporta credibilidad a nuestros productos. Su respaldo puede presentar nuestra marca a sus seguidores dedicados. ¿Qué tal explorar asociaciones con otras marcas que se alineen con nuestros valores? Excelente punto. Las colaboraciones pueden generar beneficios mutuos para ambas marcas. Los esfuerzos de marketing conjuntos también podrían reducir costos y al mismo tiempo aumentar la exposición. He visto colaboraciones exitosas que conducen a un aumento en las ventas y el conocimiento de la marca. Sí, y fomenta la comunidad entre diferentes marcas y sus audiencias. También deberíamos considerar diversificar nuestra gama de productos para atraer distintas preferencias. Ampliar nuestra oferta de productos podría atraer nuevos clientes que buscan variedad. Estoy de acuerdo. Realizar estudios de mercado podría proporcionar información valiosa sobre las necesidades de los clientes. Comprender nuestra base de clientes nos permitirá brindarles un mejor servicio. ¿Qué piensas sobre la organización de eventos para promocionar nuestros productos? Organizar eventos puede crear una conexión personal con nuestros clientes. Las experiencias interactivas permiten a los clientes interactuar con nuestra marca de primera mano. Creo que mejora la lealtad del cliente y fomenta las recomendaciones de boca en boca. Esto es sumamente importante. Los clientes satisfechos suelen compartir sus experiencias positivas. Espero poder aportar más ideas sobre cómo ampliar nuestro alcance. Juntos podemos desarrollar una estrategia integral que funcione eficazmente. Estoy entusiasmado por ver cómo estas iniciativas ayudarán a aumentar nuestra base de clientes. Lección 9. Descubriendo el parque local. Buenas tardes, Anna.
¿Has visitado el nuevo parque del barrio? Buenas tardes, John. Sí, fui el fin de semana pasado. Fue encantador. He oído que tienen senderos para caminar. ¿Qué tal? Los senderos para caminar están bien mantenidos y ofrecen hermosos paisajes. ¡Qué tentador! ¿Qué tipo de árboles y plantas viste? Hay varias especies, incluyendo robles y arces. Las flores son vibrantes. Debe ser un lugar maravilloso para relajarse y conectarse con la naturaleza. Por supuesto, sentí una sensación de paz al caminar por los senderos. ¿Te diste cuenta si había mucha gente disfrutando del parque? Sí, había bastantes familias disfrutando. Entiendo que también tienen un parque infantil. ¿Qué te pareció? El parque infantil es fantástico. Está equipado con columpios y toboganes modernos. Eso suena genial para familias con niños pequeños. En efecto, varios niños jugaban alegremente. Sus risas animaban el ambiente. Un área de juegos aumenta el sentido de comunidad en un parque. Me di cuenta de que mucha gente estaba haciendo picnics en el césped. Un área de picnic fomenta la socialización y el disfrute del tiempo al aire libre. Sí, la gente había tendido mantas y traído comida deliciosa. ¿Hiciste un picnic o simplemente disfrutaste del ambiente? No hice un picnic, pero ojalá lo hubiera hecho. La próxima vez llevaré algo para picar. Eso haría la experiencia aún más placentera. Planeo reunir a algunos amigos para hacer un picnic en el parque. ¡Qué bien! Sería una forma maravillosa de pasar tiempo juntos. También podríamos explorar los senderos para caminar después de nuestra comida. La combinación de actividades lo convierte en un día lleno de diversión y relajación. No puedo esperar a regresar y experimentar el parque nuevamente. Quizás podríamos organizar un picnic juntos. Me encantaría. Lo planeemos pronto. Podemos invitar a otros miembros de nuestra comunidad. Quizás también les guste. Esto sin duda fomentaría un sentido de pertenencia entre los vecinos. Lugares como este parque fomentan las conexiones sociales, lo cual es importante. Estoy de acuerdo. Pasar tiempo al aire libre puede mejorar nuestro bienestar. Me alegra saber que disfrutaste tu visita. Gracias, John. Espero vivir muchas más experiencias memorables allí. Hagamos de nuestra próxima visita un evento memorable lleno de risas, buena comida y naturaleza. Lección 10. Explorando las colaboraciones de marketing. Buenos días, Ana. Espero que estés bien hoy. Buenos días, John. Estoy bien, gracias. ¿Qué tienes en mente, Roy? Quería retomar nuestra discusión sobre la expansión de nuestras estrategias comerciales. Eso suena razonable. ¿Qué áreas específicas estás considerando? Creo que deberíamos discutir posibles colaboraciones de marketing. Las colaboraciones pueden ampliar enormemente nuestro alcance. Estoy abierto a explorar esto más a fondo. Genial,
Asociarnos con otras marcas nos permite dar a conocer nuestros productos a nuevos públicos. Sí, y puede crear un sentido de comunidad entre empresas con ideas afines. Por supuesto, la colaboración también podría reducir los costos de marketing individuales. Excelente punto. Podríamos mencionar posibles marcas a las que contactar. Tengo algunas empresas en mente que se alinean bien con nuestros valores. Me encantaría escuchar tus sugerencias. Una marca que destaca de Secostile. Se centran en productos sostenibles. Ecostile sería una excelente opción. Su público se alinea con nuestro público objetivo. Exactamente. Su compromiso con la sostenibilidad refleja la filosofía de nuestra marca. ¿Qué tipo de colaboración imaginas con ellos? Quizás una campaña de marca compartida que muestre ambos productos. Esto podría atraer la atención y generar interés de ambas bases de clientes. ¿Qué tal organizar un evento conjunto para promover la campaña? Un evento conjunto crearía experiencias memorables para nuestros clientes. Podríamos ofrecer muestras de ambas marcas. Sería atractivo para los asistentes. Me gusta la idea. Ofrecer regalos también podría aumentar la interacción. Sí, a todos nos encantan los regalos. Fomentan el intercambio social. ¿Hay otras marcas a las que crees que deberíamos acercarnos? También consideré Trendiome, una popular empresa de decoración del hogar. Trendiome tiene muchos seguidores. Colaborar con ellos podría dar grandes resultados. Podríamos crear una colección especial combinando nuestros estilos de manera efectiva. Suena emocionante. La sinergia entre nuestros productos podría generar interés. Además, su estética complementa maravillosamente la imagen de nuestra marca. Preparamos una propuesta para ambas marcas. Sí, una propuesta bien pensada podría destacar los beneficios de la colaboración. Deberíamos enfatizar el crecimiento mutuo y las audiencias compartidas. Elaboraré un esquema preliminar de la propuesta. Una vez que lo hagas, podemos refinarlo juntos antes de contactarte. Espero colaborar con usted en esto. Juntos podemos crear alianzas poderosas que mejoren la visibilidad de nuestra marca. Por supuesto, el futuro se ve prometedor con estas posibles colaboraciones. Lección 11. El arte del cambio de marca. Buenas tardes, Anna. He estado pensando en la identidad de nuestra marca. Buenas tardes, John. ¿Qué aspectos específicos estás considerando? Estoy pensando si es necesario cambiar la marca en esta etapa. Ese es un buen punto. Rebranding puede revitalizar nuestra imagen. Exactamente. Podría atraer nuevos clientes y reavivar el interés de los ya existentes. ¿Has notado alguna señal que indique la necesidad de un cambio? He observado una disminución de la participación en nuestras plataformas de redes sociales. Esto es preocupante. Interactuar con nuestra audiencia online es crucial para la fidelización de la marca. Sí, renovar nuestra identidad de marca podría ayudarnos a conectar mejor con nuestro mercado objetivo.
Una identidad visual renovada podría hacer que nuestra marca sea más atractiva. ¿Qué elementos del rebranding cree usted que son los más importantes a tener en cuenta? En primer lugar, debemos evaluar nuestro logotipo y combinación de colores. Estos elementos influyen significativamente en las primeras impresiones. Además, podríamos reevaluar nuestro mensaje para asegurarnos de que resuene con las tendencias actuales. Un mensaje fuerte puede crear conexiones emocionales con los clientes. ¿Has pensado en cómo podemos medir la efectividad del rebranding? Esa es una pregunta importante. Necesitamos establecer parámetros claros para el éxito. Quizás rastrear la participación en las redes sociales sería un buen comienzo. Sí, pudimos medir el aumento en el número de seguidores y las interacciones. Las encuestas también podrían ayudar a evaluar las percepciones de los clientes antes y después del cambio de marca. Recopilar comentarios directamente de los clientes proporciona información invaluable. Además, el seguimiento de los datos de ventas nos mostrará si el cambio de marca afecta los ingresos. Por supuesto, una mejora en las cifras de ventas indicaría que nuestros esfuerzos están dando resultados. También deberíamos considerar establecer objetivos específicos de participación y ventas. Los objetivos específicos nos ayudarán a mantenernos enfocados y evaluar el progreso. Me imagino que realizaremos un análisis exhaustivo antes de realizar cualquier cambio. Eso garantizaría que nuestras decisiones estén bien informadas. Estoy entusiasmado por el potencial de una iniciativa de cambio de marca. Yo también podría transformar la presencia de nuestra marca en el mercado. Juntos podemos crear una identidad de marca más convincente y relevante. Espero explorar este viaje de transformación contigo.